Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Muy bien. Y como ya le conté, el menú está servido y vamos al plato principal, porque solemos decir que esquivamos la entrada. ¿Ha visto usted que usted va a un restaurante? Esto queda entre nosotros, porque después se enojan algunos. Y la entrada es nada más que un preámbulo breve que además obstaculiza el plato principal, según mi pobre idea. Entonces nosotros, que no nos fijamos en despilfarro ninguno, que somos ampulosos en todo, decimos, empezamos por el plato principal. Si después te quiere la entrada, se la doy y se la lleva a su casa. Entonces el plato principal para nosotros es la columna de plástica del profesor Andrés Bestarmayo, que está aquí con nosotros. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nolo, bien, muy bien, la verdad muy bien. Estamos con estas charlas que mantenemos y a mí me hacen muy bien, espero que a nuestros oyentes y a nuestros televidentes también. Me motivan a charlar sobre distintos temas y bueno, y hoy por ahí vamos a continuar un poquito lo que habíamos hecho hace 15 días atrás. Que habíamos hablado, ¿te acordás? De didáctica y el plano desde el punto de vista de lo que se entiende por literal en artes plásticas. Así que bueno, un poquito era ese tema. Pero muy bien, la verdad muy bien. Me acuerdo que el desafío estaba planteado por vos hace 15 días, dijiste, la próxima lo convertimos en imagen, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Sí. Bueno, así que profesor, lo escuchamos. Bueno, era un poco, por ahí queda como muy subjetivo el planteo y en estos últimos años me vengo replanteando esto de un análisis desde un plano específicamente subjetivo o objetivo. Y la plástica, cuando los maestros nos dicen ese artista es coherente, ese artista, fíjate qué peso tiene, o eso, mirá qué muy buena obra, lo que se adjetiva también es la relación de que tiene personalidad. Y por lo tanto, ves, está ligado directamente a un plano específicamente de la identidad de esa persona. O sea, cuanto más puro, cuanto más natural, cuando el lenguaje se articula con el contenido de la forma orgánica, empieza a tener cada vez más coherencia y más fuerza. Ahora, dentro de eso, como generalmente uno trata de encontrar el sentido y además cuando está en la docencia, siempre yo lo explico, tenés la obligación de saber por qué lo hiciste, porque estás enseñando. Entonces, el artista que hace un trabajo más introspectivo y encerrado en el taller y por ahí está ligado más a la galería y a la venta, tiene un trabajo de un recorrido con su obra en forma directa. Y por ahí no quiere decir que esto no pase, pero que generalmente no se le exige que el artista hable de su propia obra. Por lo tanto, esa parte siempre está ligada al crítico o al espectador. Muchos artistas te van a decir, bueno, la obra habla por sí misma, yo no tengo que hablar. Ahora, en el proceso ves que nosotros lo hacemos didácticamente en estas columnas, es la experiencia mía, no tanto desde el punto de vista de lo que leí, sino sí de lo que leí en la obra y específicamente desde el oficio nuestro. O sea, yo sigo reivindicando, y muchas veces esto no se entiende, que las artes plásticas están directamente ligadas al lenguaje y es parte de una comunicación milenaria y universal.
que por ahí un idioma está ligado al que lo habla. En cambio, la relación nuestra pasa a ser un lenguaje y un lenguaje visual. Por lo tanto, puede haber distintas formas de comunicarlo. Y entre esas tantas formas, el otro día desarrollábamos una que era si nosotros implicábamos esa imagen en función didáctica. Lo que teníamos prejuicios de siempre no estar a tono con el nivel cultural, y más los que venimos de planteos más periféricos, a la élite, siempre tenemos ese prejuicio. Entonces, cuando empezamos a entender algo, y esto lo digo hasta casi ingenuamente, cuando empezamos a entender algo, uno de los planteos más ricos es el compartir. Yo aprendí algo y digo, che, Nolo, mirá, me pasó esto. ¿A vos te parece que esto? Entonces, ese hecho, ves, que es natural de cualquier persona, en los docentes está articulado como una metodología, o sea, es parte de un juego desde el punto de vista de una ida y vuelta con el estudiante, con aquel que tenemos enfrente y tratamos de explicarle y que desarrolle determinado tipo de técnica o metodología. Pero ves que esto, como lenguaje, muchas veces está circunscrito nada más que a lo técnico. Y desde ahí al oficio que vos puedas llegar a tener, a desenvolverte en eso. O sea, vos podés tener, qué sé yo, la impronta innata de tener una voz bella. Ahora, bueno, hay que cultivarla, pero vos ya tenés ese plus. Y por ahí hasta tenés una articulación de un sentimiento de dolor y las canciones que elegís están en función a ese dolor interno, que vos no lo registraste ni sos racionalmente consciente, pero vas para ese lado. En las artes plásticas pasa lo mismo, o sea, uno puede tener una predisposición técnica natural para expresarse plásticamente y además darle un sentido, ¿no? Por eso cuando empezamos a descubrir estas cosas, uno trata de ver si todo el mundo lo comprende desde el propio prejuicio de uno, no es que se la sabe, sino es todo lo contrario, para buscar eco y buscar una referencia de no escaparse demasiado y no perderse. Entonces el proceso muchas veces desde el punto de vista didáctico juega en ese sentido, en el sentido de tratar de explicarle al otro lo que en cierta medida vivió o sintió. Es muy bello eso, ¿ves? Y es muy ingenuo también desde el punto de vista de la pureza que cada docente trata de transferirle a sus alumnos. Como cualquier maestro que nosotros tuvimos y que sirvió como un referente. Ahora, desde el punto de vista de lo que hablábamos el otro día, puede cumplir esa función limitaciones en vos como receptor de esa información. O sea, en vez de hacer vos tu proceso personal, vos ya estás leyendo igual que leyó tu maestro. Yo lo llevo muchas veces en el aula y digo, bueno, ¿cómo leen? ¿Como mamá o como papá? Y se me enojan los chicos. Porque ¿quién interfirió más en la cultura personal de cada uno? ¿La familia materna o la familia paterna? ¿Entendés? Y en función a eso, que es como empezamos a percibir y entender, ¿qué pasa con relación específicamente a lo que fue esa formación que incorporamos? Ya no la de la familia, sino la de los institutos, de las escuelas o de la universidad donde fuimos a formarnos. Entonces, dentro de esos espacios, ¿ves? También hay distintas miradas. Y por ahí estaremos más afín a un docente que a otro en función a esta percepción personal que ya nosotros traíamos de casa. Así que esto didáctico, que muchas veces está entendido como un proceso desde el punto de vista de instrumentar o bajar una idea verticalmente, nosotros lo entendimos desde otro punto de vista, de socializar la información. Pero no deja de ser esa socialización muchas veces mal comprendida o tomada por alguien que quiere imponerla. Entonces, lo que habíamos hablado en la columna anterior era un poco el desarrollo que habíamos hecho sobre esos temas. Lo que a mí hoy me gustaría mostrarte es por ahí cómo yo pensaba en aquella época a través de estas imágenes y dónde yo te puedo hacer la evaluación donde se ve. O sea, lo estoy haciendo, esto lo hice en los 90, así que a una distancia de 30 años.
¿no? O sea, no es el mismo Andrés que está trabajando y evaluando. En esencia es la misma, pero hay dos etapas de maduración y que por ahí alguien las puede ver como me gustaba más lo que hacían los 90 y otro puede aceptar las Claro, críticas que hago yo en claro, este sentido. Así que claro. vamos a compartir Y pantalla. permíteme que Sí. diga algo que surge de lo que vos, de tu discurso. Hay algo que vos decís como al pasar y yo recojo como algo fundamental. Lo traduzco en mis propias palabras, ¿no? Cuando decís bajar línea, y el otro día lo dijiste, ahora lo vas a demostrar, es cuanto más rico, cuanto más generoso, cuanto más didáctico y cuanto más, esto de mi propio cuño, cumple su función el maestro si, como vos proponés, abre el juego. En tal caso sos el provocador de darle las herramientas. Pero yo tengo algo para decir propio, personal. Entonces, vos serías, según este juicio que yo comparto, un buen profesor si me permitís volar a mí en tal caso. Me auxiliás para que el vuelo sea más fluido, si querés, más natural, pero que yo exprese mi propia palabra. Punto. Esto solo quería decir y es homenajear a lo que vos dijiste. Que en cierta medida el trabajo nuestro sería como decías vos, poner las herramientas o el lenguaje, y después lo más difícil es que la persona se abra y no tenga prejuicios de expresarse. Porque Bien. siempre va a estar ligado, ¿entendés? O asociado a que nosotros estamos haciendo un trabajo terapéutico cuando vamos a ese punto, o nos metemos en procesos que tendría que ingresar la psicología. Claro. Cuando es algo que estás sintiendo vos, y yo siempre digo, la herramienta más importante que tenemos somos nosotros. O sea, si ese tamiz no pasa por nosotros, es muy difícil hacer un proceso interno. O sea, porque te da miedo. O sea, Claro. y tenés que tener mucha confianza con el que lo estás trabajando para que se abra y que no desconfíe de vos. Entonces, Claro. es embromado a veces ese juego, pero cuando encontrás el hilo conductor, empieza el manantial a salir solo. Ya no dependés de que el maestro te diga si está bien o está mal. Vos necesitas algo y lo pusiste en forma, le diste la forma, el color, el sentido. Y entonces empezás a descubrir que el manantial no está afuera por la información que podés cargar, sino justamente en cómo vos dejás salir y en cierta medida empezás vos a ser el conductor de ese juego. Pero bueno, es un trabajo difícil. Yo en esta etapa no estaba tan claro y bueno, vamos a ver si podemos compartir esta imagen que yo te decía. Acá estamos y esto a veces la historia vuelve a repetirse, ¿no? Mirá si no tomo frases tangueras para identificar una etapa de la pintura y del dibujo. Este es un dibujo del año 89, 88, cuando estaba muy comprometido con tratar de describir lo que estaba pasando en la sociedad argentina, estaba generando una crisis económica muy fuerte, bueno, la gente en la calle como la vemos ahora, pero en aquella época era una motivación muy marcada porque era ganar la calle después de tanta época de dictaduras. Y bueno, imagínate, yo tendría 20 y pico de años acá y la relación con la imagen estaba directamente ligada a lo que yo veía en la calle. Si bien no es una fotografía, está directamente ligado a un proceso más figurativo y lo que podríamos decir literal, porque se ve la movilización, las banderas, la gente corriendo, gritando, tocando el bombo. Es lo que podría articular. En un principio, cuando hablábamos de esto, bueno, lo difícil es por ahí poner en imágenes eso. Ahora, una vez que empezaste a dominar las imágenes y empezaste a encontrar lo que vos querías decir, ves que por ahí el mismo tema, lo que uno Bajalo un empieza, poquito, bajalo un lo, poquito, lo, Andrés. lo Ahí que, está, perfecto. lo que uno empieza a jugar
¿Ves? Es con el lenguaje también, no solamente con el tema, sino con el lenguaje. ¿Qué quiero decir? Bueno, que si bien yo estoy utilizando la imagen de un bombo, bueno, cuanto menos se repita como si fuera una redundancia en la lectura, en la escritura, ves que cada forma de cada bombo tiene que ser distinta. No podés utilizar la misma estructura porque se genera una redundancia que dentro del lenguaje no agiliza la lectura. Lo mismo con las direcciones, las tensiones, los ritmos de direcciones, las direcciones que van, que articulan una composición en forma interna. La gente está viendo al personaje o a la imagen que se identificó, pero no a cómo está enlazada o integrada. Igualmente, ves que domina la temática y la expresión visual de una movilización. Entonces, en principio ves lo didáctico y lo literal es cómo yo puedo transmitir que el pueblo, la gente, un grupo de personas, un grupo que se identificaban con un determinado partido, salían a la calle a hacerse ver. Eso, ves, para un sector de las artes plásticas es figurativo y literal, y muchas veces está subrayado con cierta ironía y con cierto criterio despectivo, ¿sí? Porque vos te dedicás a algo que es más superficial. En ese sentido estaba muchas veces la crítica que nosotros teníamos cuando hacíamos este tipo de obras y que nosotros tampoco entendíamos claramente, o por lo menos yo no entendía claramente por qué era despectivo tratar de socializar, ¿entendés?, una imagen. Ahora, desde este criterio, también esa misma crítica te decía, bueno, pero ya están los reporteros gráficos. O sea, sí, está la relación de la imagen. Una cosa era a principio de siglo, cuando por ahí estas marchas no se visualizaban porque no iban los periódicos a hacer notar eso, porque justamente lo que querían era negarlo. Entonces, aquellos artistas en esa época, hacerlo notar era clave porque hacía ver lo que estaba pasando en una situación crítica de determinada población. Hoy en día, ¿ves? Nosotros lo llevábamos como identificados con ese proceso que se había hecho en la década del 10, del 20, del 30, del 40 en la Argentina. En esa época ya estaba esta crítica de por qué hacer este arte que estaba ligado directamente a lo literal. ¿Ves? 89, los saqueos, empezar a describir lo que era el saqueo. Si vos lo estás viviendo y que yo te diga, mira, están saqueando, es contradictorio. Dame una solución para que no la gente no saquee. No me digas lo que está pasando. Entonces, empieza a ver en ese juego algo contradictorio. Es como ir y pintar en una villa miseria que la gente está mal. ¿Viste? Da otra alternativa, no le digas que la gente está mal. Decirle cómo salir, cómo articular el lenguaje para empezar, llegado el caso, para que ellos lo expresen, no que vos que estás afuera lo expresen, y además cómo pueden salir y canalizar eso. ¿Ves? Entonces, en aquella época yo articulaba lo que era el hoy con el ayer, y asociaba estas dos imágenes, lo que era el saqueo con el malón. Según la identificación que vos tengas en cada tema, iba a ser la lectura que vos sacaras. Si vos lo veías como que era una necesidad, asociabas que el malón había sido una necesidad. Si vos veías que el malón era algo muy negativo, vos asociabas que... Entonces, ves que cuando yo te digo es literal, porque los razonamientos por analogías... Bajalo un poquito. Ahí está. Sí, perfecto. Por analogías, ¿ves lo que era el saqueo con el malón? Estaba una relación casi como si fueran estratos, como si fueran asentamientos en las napas de la tierra, ¿no? Entonces jugaba en aquella época didácticamente que decía, bueno, lo que pasó ayer pasa hoy. Y hacía como una continuidad histórica. Un relato histórico con relación a eso. ¿Ves? Bueno, claro. Después incorporado al color, bocetos trabajando la imagen, y después lo llevo a otra imagen que sigue manteniendo el mismo contenido. Estabas, bueno, justo, como te decía, me estabas hablando de la resolución de esto. Claro, la resolución desde el punto de vista del lenguaje plástico, yo podría decirte, bueno, es una paleta monocroma, lo que estoy tratando es de integrar un espacio con el otro, entonces
en vez de hacer un corte por la mitad, trato de involucrar con un espacio como que el cielo se transforme en piso y el piso se vuelva a transformar en cielo, y una estructura desde el punto de vista lateralizada, o sea, como si fueran paralelas, con una articulación de un movimiento del color, lo que nosotros llamamos una vibración por cálido y frío, que hace un recorrido por toda la superficie. O sea, si yo recorro los naranjas, me vas a hacer ver o te hago hacer un recorrido por todo el plano o la superficie del cuadro. Pero mantengo, ¿ves? Por claro oscuro, más por un concepto de valor que de color, lo que estaba pasando. Los saqueos en una noche o el malón en una noche. Esto que para mí, ¿ves?, había sido un logro porque te estaba comparando una etapa histórica de la Argentina con otra, es lo que se articula casi como si fuera netamente literal y didáctico, porque te estoy diciendo yo, esto es igual a esto, después vos ponele el contenido que quieras, pero ojo que pasó lo mismo antes. Y acá, para darle una dinámica, ¿ves?, de movimiento y por ahí de riqueza plástica, yo conjugo lo que sería una proyección horizontal, como la montonera esa estampida de caballo lateralizada, ¿ves?, del malón, con un saqueo por transparencia, por debajo se ven, ¿ves?, como si fueran tipos de fantasmas, pibes corriendo, saliendo del cuadro. Son articulaciones de lo mismo que complejizan la composición. Y por ahí, ¿ves?, esto gustaba más en aquella época para un sector y para otro sector no lo comprendía porque era una articulación de color, no tanto de el contenido literal que yo bajaba en las otras pinturas. Claro, claro. Con relación, ¿ves?, a este mismo juego, yo, fíjate vos, ahora lo estoy viendo, en aquel momento no lo veía. En este planteo, ¿ves?, yo a estos cuadros yo le había puesto la historia vuelve a repetirse, como el tango de Cepolín. Y acá ves, y en el 2000 también. O sea, toda esta estructura, que además es más compleja porque empiezo a incorporar 4 niveles históricos, le pongo y en el 2000 también. Ahora, fíjate vos, la historia vuelve a repetirse y en el 2000 también, son conceptos cíclicos. O sea, como que estamos siempre entrando y saliendo en el mismo espacio, ¿no? ¿Ves? Esta sería la primera imagen donde yo describo todo lo que fue la conquista, con un lenguaje de las pinturas rupestres, cuando el nativo toma al caballo y lo hace propio y compite en cierta medida en la batalla de igual a igual con el ejército argentino, y después cuando aparece, bueno, el rifle, las ametralladoras, que bueno, que es la conquista del desierto más cercano a los 80 y que ya cumple una función desde el punto de vista de demolición y de aniquilamiento de las culturas nativas. Pero siempre ves algo como que hay una relación entre el plano del bien y del mal. Hasta este momento, si vos te pones a analizar, yo juego con zig-zag. ¿Ves? El bien y el mal están de un lado y del otro. Mirá que loco el inconsciente. No era consciente yo cuando lo había planteado esto. Ahora después, lo articulo todo, un poquito. Toda ahí está. Una carga ideológica de un lado y toda la carga ideológica del otro. O sea, está ahí bien representado esto que hablábamos de un desarrollo, de un criterio, ¿ves?, de expresión, donde se posiciona la retórica sobre el bien o el mal. Como que el bien está siempre de un lado y el mal del otro. Sí. Es yo lo que veo hoy en día, que era esto de lo que yo te decía, bueno, yo creía que estaba haciendo algo positivo porque estaba haciendo notar algo de lo que pasaba en la historia de la Argentina por estratos,
identificándome con un lugar, evidentemente. Yo venía de la Claro. pintura rupestre, del originario, y siempre ponía al débil como la referencia, ¿ves?, del bien, que tiene un eje, ¿ves?, también católico en ese sentido, aunque hayamos tenido tantas contradicciones. Pero ese juego, ¿ves?, que yo criticaba, en cierta medida, con esta forma didáctica y literal, yo lo mantenía, porque ves que estoy poniendo el bien de un lado y el mal del otro. Sí. Y acá, en esta obra, en cierta medida, se podría hacer una referencia, ves que empiezo a incorporar el color, pasajes, relaciones, pero igualmente, ves, todo el bien que entendía yo en aquella época está de un lado y el mal siempre del otro. Que es un parámetro de construcción de nuestra cultura por opuestos, y es muy difícil ver la unidad o ver un equilibrio en función de esto. Por eso decía, yo tenía la mejor buena voluntad y creí que cuando lograba esta obra era algo extraordinario, porque además me lo festejaban bastante, estaba muy ligado a la antropología, entonces hacía como si fuera un recuento de la historia en forma arqueológica, daba un sentido, ¿ves?, plástico, de recorridos, de profundidad, de proyección de color, de riqueza de imagen, manteniendo este criterio de literalidad o de didáctico en la historia. Pero ves que uno, por más que crea que tiene razón en lo que está diciendo, muchas veces peca, ¿ves?, en mi caso por ignorancia, de no darme cuenta en ese sentido cómo yo estaba bajando una retórica también vertical, que el bien estaba de un lado y el mal siempre está del otro. Por lo tanto, hasta que no venzamos al mal, nunca vamos a encontrar un equilibrio. Y es todo lo contrario, hasta que no podamos encontrar un equilibrio entre las dos partes, siempre la circunstancia va a estar en tensión. Pero bueno, esto era, ¿ves?, lo que yo te decía, que muchas veces uno lo critica afuera, pero no lo ve cuando lo lleva a cabo uno, ¿no? Y en estas imágenes está clarísimo eso, por lo menos hoy yo lo veo así, y me interesó en ese sentido mostrártelo, ¿no? Más con este criterio desde el punto de vista de expresar o tratar de socializar el conocimiento, pero muchas veces por ahí está equivocado en lo que está diciendo, y el hecho de socializarlo genera también esa confusión en los demás. Lo interesante es, más allá de quién tenga la razón, es tener esta posibilidad de uno darse cuenta, y llegado el caso, no sé si cambiarlo, pero por lo menos hacerlo consciente, y por otro lado, tratar de que el arte también nos sirva para tener una mejor comunicación, no con el que está siempre percibiendo la obra, sino también con uno, ¿no? Con una ida y vuelta. Bueno, Andrés, se ha completado lo que se inició la vez pasada, esta vez con imágenes, pero realmente aprendemos, porque una cosa es la teoría, otra cosa es cuando lo llevaste a la práctica, a la tela, siempre con aquel discurso interior tratando de universalizarlo. Andrés, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos, Nolo. Un abrazo fuertísimo. Chao.